No se te escucha. Ya está. ¿Le parece si vamos iniciando mientras se van conectando? Sí, claro. Sí, no hay ningún problema. Ya. Bueno, muy buenas noches, estimados amigos y colegas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. El portal jurídico de leyes les da la más cordial bienvenida al evento denominado Tercer Curso de Especialización en Mercado de Capitales e Instrumentos Financieros. Mi nombre es Yamila Alarcón Camacho y los estaré acompañando en el transcurso de la presente transmisión. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Miguel Luyo, quien estudió Derecho en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Además, ha cursado diversos estudios en temas relacionados al derecho penal, procesal penal y derecho penal económico, así como especializaciones en compliance en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Asimismo, es especialista en temas de derecho penal y compliance. Doctor, le doy el uso de la palabra para que inicie su ponencia del día de hoy. Genial, muchas gracias, Yamile. Primero, ¿me podrías confirmar si se me escucha y se me ve sin ningún inconveniente? Sí, se le escucha y se le ve. Y ya es coanfitrión para que pueda compartir su pantalla también. Ah, ya, perfecto. Justo eso estoy verificando. ¿Me puedes también decir si es que se puede ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, ya se está empezando a compartir. Ya, perfecto, listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a las personas que se han conectado de manera puntual. Como ya lo mencionó Yamile, mi nombre es Miguel Luis, soy especialista en temas de derecho penal y compliance. He estudiado derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y además de ello tengo diversas especializaciones en temas de prevención del delito a nivel corporativo, incluyendo el tema de lavado de activos. El día de hoy se me ha pedido tocar tres temas que yo considero son sumamente importantes dentro del mercado financiero peruano. El tema que se va a abordar hoy día tiene tres subtemas, que es el mercado de capitales, el compliance y el lavado de activos. Ahí en la esquina inferior izquierda de la pantalla ustedes pueden ver mi nombre y mis contactos por si es que les surge alguna duda con respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy, bueno, los tres temas que vamos a abordar el día de hoy, para que puedan consultarme, darme una llamada o escribirme directamente si es que tienen alguna duda al respecto. Como lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a recalcar, el tema de hoy es mercado de capitales, compliance y lavado de activos en el Perú. Tengo entendido que ustedes ya han llevado temas relacionados al mercado de capitales. No sé si en realidad al compliance o al lavado de activos, pero vamos a hacer una repasada sumamente rápida sobre lo que implica el tema del mercado de capitales. Por ello yo he preparado estas presentaciones. Eh, Tengo yo acá ahorita el programa de los temas que vamos a abordar. Los temas son, aparte de los mencionados, mercado de capitales, compliance, vamos a hacer referencia de manera muy sucinta a la normativa actual sobre el compliance, a los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores, y luego vamos a hablar de manera muy sucinta sobre la prevención del delito de lavado de activos en el sistema financiero peruano, es decir, cómo prevenir que se cometan delitos de lavado de activos en el sistema financiero peruano. Entonces, empezamos porque no tenemos más que, creo yo, 45 minutos, 50 minutos para poder abordar todos estos temas y yo he preparado en realidad varias diapositivas. Primero, ¿qué es el mercado de capitales? Este tema ustedes ya lo han abordado, ya lo han estudiado de manera introductoria o de manera detallada, pero yo les voy a hacer una suerte de resumen sobre este punto para que podamos entender el contexto de lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué es el mercado de capitales? Básicamente, como ustedes pueden ver en su pantalla, según la Real Academia Española, el mercado de capitales es una suerte de mercado en donde se compran y se venden valores o activos financieros mediante operaciones a medio, a mediano o largo plazo. Básicamente es un lugar
donde se pueden hacer esta suerte de transacciones económicas entre diversas empresas. La propia RAE lo menciona de manera muy específica: mercado en el cual se compran y se venden valores o activos financieros mediante operaciones a mediano o largo plazo. Ya un poquito de manera más detallada, el mercado de capitales, el mercado de valores, es un lugar centralizado donde se compran, donde se venden acciones o bonos de las compañías que suelen cotizar en la bolsa del mercado peruano. Puede ser un espacio físico, pero también puede ser un espacio virtual, en donde las empresas privadas y públicas acuden. ¿Para qué? Para financiarse, autofinanciarse y captar el ahorro que tienen los inversores dentro de esa bolsa de valores. Pero también es un mecanismo en el cual concurren los propios ciudadanos, sean personas naturales, pero también las personas jurídicas, para invertir en los valores que produzcan eventualmente en una ganancia o para captar recursos financieros de aquellos que lo tienen disponible. Eh, a quienes concurren a captar recursos se les denomina emisores, y a quienes cuentan con recursos disponibles para financiar se les denomina inversores. Básicamente estos son los conceptos dentro del cual se puede engranar lo que significa el mercado de capitales o el mercado de valores dentro del sistema financiero peruano, de manera muy sucinta. Hemos hecho una referencia veloz a lo que podríamos nosotros denominar mercado de capitales, mercado de valores en el sistema financiero peruano. Ya teniendo esa pequeña introducción de lo que significa mercado de valores, mercado de capitales, y sabiendo más o menos que es una suerte de lugar o un espacio físico, un espacio virtual en donde concurren las empresas para comprar, vender bonos de compañías que se encuentran cotizando en bolsa, esta suerte de transacciones financieras. Ya teniendo ese concepto debidamente delimitado de lo que es un mercado de capitales, un mercado de valores, ahora vamos a dirigirnos a qué es el compliance. El compliance es un término anglosajón, es un término jurídico inglés que, si nosotros lo trasladamos al español, significa cumplimiento. El compliance es el cumplimiento. ¿El cumplimiento con qué? Cumplimiento con la normativa de la sociedad en donde se intenta cumplir unas determinadas normas. Por ejemplo, las normas que se intentan cumplir en una determinada sociedad pueden ser normas penales, normas tributarias, normas contractuales, normas corporativas, etc. Pero el compliance básicamente es el cumplimiento de la norma que está rigiendo en una determinada sociedad. Entonces, en su pantalla pueden ver una persona que tiene una tablet, abre esa tablet y está expuesta al mundo. Hoy por hoy, todas las personas que quieran emprender o tener un negocio o una empresa, tan solo necesitan crearla a través de cualquier medio digital, sea una laptop, una tablet, tener Instagram, Facebook, tener un TikTok o lo que fuese, y exponerla al mundo. Pero cuando les pone al mundo, en las actividades que va a realizar esta micro, pequeña, gran o mediana empresa, siempre se va a exponer a diversos riesgos. En todas las actividades que va a realizar esta pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa, siempre se van a enfrentar a diversos riesgos en cuanto a las actividades que van a venir realizando. ¿Y cuáles son estos tipos de riesgos? Ustedes me podrían preguntar. Los riesgos en todas las actividades que nosotros venimos realizando son diversos. Si nosotros nos encargamos, no sé, de hacer una acción determinada relacionada al patinaje, al climbing, o al trekking, o a practicar ballet, o a hacer yoga, o a jugar básquet o natación, en todas las actividades que nosotros podamos realizar como seres humanos y en nuestra interacción con otras personas también en el mundo social en el que nos encontramos, vamos a generar diversos riesgos. Diversos riesgos. En todas las actividades que nosotros nos encargamos de hacer, vamos a generar diversos riesgos. Y estos riesgos también son diversos. Estos riesgos pueden ser riesgos penales, riesgos laborales, riesgos tributarios, riesgos contractuales, riesgos interpersonales o riesgos sociales. En el día a día, dependiendo de la actividad que nosotros vayamos a realizar,
y en nuestras relaciones interpersonales con otras personas o en nuestras relaciones laborales siempre van a existir diversos tipos de riesgos que se van a concretar en una determinada, en un determinado momento, en un determinado espacio. Y como le vuelvo a repetir, los riesgos son diversos dependiendo de la actividad que nosotros vayamos a realizar o vayamos a concretar. Existen riesgos penales, laborales, tributarios, contractuales, interpersonales o sociales. Estos tipos de riesgos necesitan ser identificados, evaluados y mitigados, pero sobre todo necesitan ser prevenidos. ¿Y en dónde? En el sector empresarial en el cual nosotros nos desenvolvemos día a día. Y los programas de cumplimiento compliance, criminal compliance, o como quisiéramos denominar a los modelos de prevención, tienen esta suerte de objetivo, tienen esta suerte de finalidad, de prevenir los riesgos empresariales que se puedan concretar en un determinado contexto. Los riesgos pueden ser diversos, como yo le puedo mencionar. Existe que dentro del sistema empresarial, económico, financiero o en donde nosotros nos desenvolvamos día a día, se puedan concretar una suerte de acoso, de estafa, apropiación ilícita, administración fraudulenta, bullying, ciberbullying, robo, un accidente de trabajo, muerte, daños, difamación, lesiones, pérdida de dinero, etcétera. Los riesgos dentro de los cuales, los riesgos que se pueden concretar dentro de las actividades que nosotros venimos realizando son diversos. Y unos ejemplos, algunos de los ejemplos están ahí en su pantalla. Esos tipos de riesgos se pueden concretar en el día a día, en nuestras relaciones interpersonales, más aún si nosotros nos encargamos de trabajar en un determinado lugar y en un sector empresarial. Entonces, ya sabemos qué es lo que es un mercado de capitales, mercado de valores. Ya sabemos cuál es la traducción del compliance o qué es básicamente lo que tiene como objetivo el compliance o los programas de cumplimiento o los modelos de prevención, que es prevenir los riesgos. Compliance, como les vuelvo a repetir, es cumplimiento. ¿Cumplimiento con qué? Cumplimiento con la normativa social del contexto o la sociedad donde nos encontramos. Y necesitamos cumplir estas normas. ¿Para qué? Para prevenir cualquier tipo de riesgos. Estos riesgos, lo vuelvo a recalcar, son diversos. Hay diversos riesgos, los riesgos son transversales y estos riesgos pueden ser a nivel empresarial dentro de una persona jurídica, pero también pueden ser entre nuestras relaciones interpersonales como personas naturales. Entonces ya tenemos definido el tema de los mercados de valores, el mercado de capitales, tenemos definido también el compliance, la prevención de los riesgos, los modelos de prevención, los programas de cumplimiento. Y ahora pasamos a otro tema. ¿Cuál es la normativa actual sobre el compliance, sobre esta suerte de prevención de riesgos, los programas de cumplimiento o los modelos de prevención de delitos? Ustedes tienen que tener en consideración mapeado, ¿ya? Tres normativas que son sumamente importantes en cuanto a la prevención de riesgos a nivel corporativo. Está la ley 3424, está el reglamento de esta ley que es la ley 3424 y están los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores. La ley 3024 fue publicada en el año 2016, ya tenemos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, aproximadamente 7 años ya trabajando con esta ley, que es la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas. En el año 2019 se creó el reglamento de esta ley. Y posteriormente, la Superintendencia del Mercado de Valores estableció unos lineamientos para el buen funcionamiento de un modelo de prevención. Estas tres normas son básicas para entender de qué va esta suerte de prevención de los delitos a nivel corporativo. ¿Y por qué les estoy explicando cómo prevenir que se cometan delitos a nivel corporativo? Porque vamos a hablar más adelante de lo que es el lavado de activos. Lo que tienen que saber ustedes es cómo prevenir a nivel corporativo el delito de lavado de activos. Si ustedes saben, si ustedes entienden de qué va el delito de lavado de activos, saben cómo prevenir el delito de lavado de activos a nivel corporativo y saben cómo se puede prevenir esto dentro de las transacciones comerciales que ejecutan las personas jurídicas dentro del mercado de capitales, yo creo que al terminar esta sesión en unos 20 minutos o 25 minutos, yo creo que sería muy provechosa. Entonces, la ley 3024 eh,
tiene una determinada aplicación. Se va a aplicar solamente a las personas jurídicas de conformidad con el artículo 2 de la ley 3424. Tienen que revisar sí o sí esta ley. Pueden entrar a internet, buscar en Google cuál es la ley 3424 para que sepan cuáles son las personas jurídicas que se encuentran dentro de la regulación de esta ley. Y ahora es muy importante que hoy por hoy la persona jurídica, una empresa, una corporación, sea micro, mediana, pequeña o gran empresa, puede responder solamente por la comisión de 7 delitos que están debidamente especificados en la ley 3424, específicamente en el artículo 3 de esta ley. Dentro de estos 7 delitos por los cuales una persona jurídica puede responder penalmente, es decir, que ahora ya se puede procesar, investigar y condenar a una persona jurídica, dentro de estos 7 delitos se encuentra el delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Está el tráfico ilícito, también está la colusión simple o agravada, cohecho activo transnacional, genérico, específico. En realidad son 7 delitos por los cuales una persona jurídica puede responder penalmente por la comisión de delitos, porque se está cometiendo estos 7 delitos dentro de su seno estructural. Y como lo he mencionado, uno de esos delitos es el lavado de activos y también el financiamiento del terrorismo. Ahora, Miguel, ¿por qué es importante mitigar los riesgos? Mitigar los riesgos dentro del sector empresarial, dentro de una organización, es importante por 3 puntos, por 3 pilares. Porque nos da una cierta reputación empresarial, porque al saber cuáles son los riesgos a los cuales nos enfrentamos como empresa, estamos generando una debida organización de la misma. ¿Y porque si nosotros conocemos los riesgos a los que nos exponemos en la actividad diaria que generamos con nuestra corporación, eh, gestionamos estos riesgos, los identificamos, los, los, los mitigamos y los controlamos a posterior, cuando se cometa algún tipo de delito dentro de la estructura corporativa empresarial, nosotros, y se intenta investigar a la persona jurídica, nosotros vamos a tener cómo defender a esa persona jurídica, porque hemos sabido identificar los riesgos, hemos sabido mitigar los riesgos, hemos sabido controlar estos riesgos. Y cuando, por decirlo a modo de ejemplo, el fiscal llega a querer eh, iniciar un proceso de investigación contra la persona jurídica porque se ha cometido alguno de estos 7 delitos que están especificados dentro de la ley, nosotros podemos sacar a la luz todo este programa de cumplimiento que ha sido debidamente implementado dentro de la empresa para tratar de prevenir que se cometan delitos dentro de la misma. Y cuando se presentan esos documentos, estos documentos van a cumplir un solo objetivo: defender a la persona jurídica. Es por eso que los programas de cumplimiento, dentro del programa de cumplimiento, está un elemento muy importante que se llama identificación de riesgos. Si sabemos identificar los riesgos, sabemos prevenirlos. Y si sabemos prevenirlos, sabemos cómo mitigarlos y controlarlos. Entonces, la importancia de mitigar los riesgos es básicamente por estos 3 puntos: porque no una reputación empresarial, porque nos permite estar debidamente organizados y porque nos va a permitir también ejercer una defensa de la persona jurídica cuando se inicie en un momento probable una investigación en contra de la persona jurídica. Ahora, ¿cuál es la importancia de los lineamientos de la Superintendencia de Mercado de Valores? Yo les hablé de 3 normativas eh, específicas: la Ley 3424, el reglamento de la Ley 3424 y los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores. Estos lineamientos tienen la finalidad de, de concretar un buen funcionamiento y un buen modelo de prevención de delitos a nivel corporativo. ¿Cuál es la importancia? Este documento, ahí ustedes pueden ver la estructura de la norma que fue emitida en marzo del 2021 por la Superintendencia del Mercado de Valores. Este documento yo también les
les aconsejo que puedan revisarlo. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de los 5 elementos básicos e importantes que debe tener un modelo de prevención, un programa de cumplimiento, para que funcione debidamente la prevención de los delitos a nivel corporativo. El punto número 5 es muy importante, que te habla sobre la implementación y el funcionamiento de un modelo de prevención. Y dentro de este punto número 5 se habla 5 temas importantes. Cómo identificar, evaluar y mitigar riesgos. ¿Cuáles son las actividades que debe realizar un encargado de prevención, que es la persona que se va a encargar de estructurar todo el programa de cumplimiento para prevenir que se cometan actos irregulares dentro de una empresa? Te habla también sobre la implementación de los procedimientos de los canales de denuncia. Es decir, dentro de una empresa debe existir un procedimiento de cómo denunciar un acto irregular. Si una persona toma conocimiento de un hecho delictivo o de un acto irregular, debe saber cómo denunciar este acto irregular. ¿Ante quién? Ante la junta directiva, ante el órgano de gobierno de la propia empresa. Luego de eso tenemos el punto número 4, que es la difusión y la capacitación periódica del modelo de prevención. Si un modelo de prevención no es conocido por las personas que forman parte de una organización, en realidad el modelo de prevención no sirve. Y luego, evidentemente, se tiene que evaluar constantemente y monitorear este modelo de prevención. Estos 5 puntos son sumamente importantes a tomar en consideración, a tomar en cuenta dentro de la implementación para el buen funcionamiento de un modelo de prevención. Esta es la importancia de la estructura de esta norma, esta es la importancia de la revisión de esta norma, porque aparte de que aborda temas muy importantes, es muy didáctica, te enseña o nos enseña con ejemplos clarísimos, cómo implementar un buen modelo de prevención. Si te habla sobre la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, te da ejemplos clarísimos de cómo identificar, cómo evaluar y cómo mitigar los riesgos. Tienen sus cuadros debidamente eh, eh, puntualizados en ese documento, en donde te ponen, por cada asesoría, te ponen un ejemplo que ustedes podrían concretar para el buen funcionamiento y la implementación de un modelo de prevención. Así que yo se los aconsejo leer para que ustedes sepan cómo identificar riesgos, evaluarlos y mitigarlos, hablar de un encargado de prevención, sobre cómo se debe ejercer un procedimiento de denuncia, etcétera. Esta es la importancia de esta norma. Y esta norma nos dice cosas muy importantes, que es una herramienta referencial y que no obliga a las personas jurídicas a implementar un modelo de prevención. Hoy por hoy, las personas jurídicas no están obligadas a implementar un modelo de prevención. Solamente existen ciertas actividades que, por lo complejo y delicado de su actividad en correlación con el sector social a nivel peruano, sí deben implementar un modelo de prevención, que nosotros lo vamos a conversar en unos momentos. Este documento no establece una metodología ni estándares mínimos que la Superintendencia de Mercado de Valores utilizará para elaborar un informe técnico. ¿Por qué lo menciona? Porque la Superintendencia de Mercado de Valores, si es que se inicia un proceso legal, un proceso penal en contra de una persona jurídica porque se ha cometido, por ejemplo, el delito de lavado de activos dentro de su seno complejo empresarial, un fiscal va a llegar a investigar a la persona jurídica. Eh, y si uno ha sido debidamente diligente, va a poner a conocimiento del fiscal su modelo de prevención, en donde va a especificar cuáles son las acciones que ha realizado a nivel corporativo para tratar de evitar que se cometan delitos dentro de esta empresa. Entonces, este modelo de prevención no va a ser revisado por el fiscal, va a ser revisado por la Superintendencia de Mercado de Valores. Y la Superintendencia de Mercado de Valores va a emitir un informe en donde se va a especificar si este modelo de prevención que ha tenido la empresa sirve o no sirve. Este informe técnico se lo va a enviar al fiscal que está iniciando la investigación en contra de la persona jurídica. Es por eso que es importante utilizar esta guía de referencia para saber cómo implementar un buen modelo de prevención. Acá nos menciona cómo ha sido elaborado este documento para la debida implementación y funcionamiento de un modelo de prevención.
nos menciona que ha sido elaborado tomando como referencia la ley 3424, que es la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. No solamente la ley, sino también sus modificatorias y el reglamento, así como los documentos nacionales e internacionales. Ya hemos mencionado, y acá lo vuelvo a recalcar, que los ámbitos de aplicación son las personas jurídicas que están debidamente establecidas en el artículo 2 de la ley 3424. Y lo vuelvo a recalcar, una persona jurídica va a responder penalmente como estructura empresarial compleja y corporativa por solamente la comisión de 7 delitos que están debidamente especificados en el artículo 3 de la ley 3424. Uno de esos 7 delitos es el lavado de activos y otro es el financiamiento del terrorismo. Es decir, si dentro de nuestra estructura compleja empresarial se comete el delito de lavado de activos o se comete el delito de financiamiento del terrorismo, se va a poder investigar a la persona jurídica como ente jurídico, como corporación. No se va solamente a investigar a una persona natural. Y bueno, ya habiendo hablado sobre mercado de capitales, sobre lo que implica los programas de cumplimiento, qué es el compliance, qué es el programa de cumplimiento, qué son los modelos de prevención, ya también habiendo hablado sobre la normativa en específica sobre los modelos de prevención y los programas de cumplimiento, ahora vamos a hablar sobre los sistemas de prevención de lavado de activos, ya concretando muchísimo más el tema de acuerdo a nuestro temario. Sistemas de prevención del delito del lavado de activos. Esta imagen que ustedes pueden ver en su pantalla es sumamente didáctica para que podamos entender de qué va el delito de lavado de activos. Y esta es una infografía que le he podido obtener de la UIF. Ustedes entran a la página web, al portal de la UIF, van a poder encontrar este boletín y muchos también relacionados a los temas del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y a los modelos de prevención también. A los modelos de prevención en cuanto a lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, tratemos de responder la pregunta, ¿qué es el lavado de activos? Si ustedes ven ahí en la esquina superior izquierda, el lavado de activos es un conjunto de operaciones realizadas con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de los bienes o recursos que provienen de las actividades ilícitas. Básicamente son las diversas actividades que realiza una persona natural o una persona jurídica con la finalidad de ocultar cuál es el origen de los activos que ha podido obtener en un determinado momento. ¿Y por qué intenta ocultar el origen de estos activos que ha podido obtener en un determinado momento? Porque el origen de estos activos son ilícitos. Y el proceso de lavar dinero, el proceso de lavar activos, implica que esos activos que han sido obtenidos de manera ilícita se traten de insertar en el sistema financiero peruano como si fuesen activos que han sido obtenidos de manera lícita. ¿A través de qué, me podrán preguntar ustedes? A través del narcotráfico, a través del terrorismo, a través de la corrupción, a través del secuestro, a través de la extorsión, a través del robo, a través del proxenetismo, a través de los delitos aduaneros. Hay diversas acciones que son delitos en sí que se intentan cometer para lavar estos activos. La persona que lava activos busca dar la apariencia de legal a los recursos provenientes de una actividad ilícita y confundir el origen de los mismos, creando rastros, documentos y transacciones que en realidad nunca han existido. Prácticamente es dinero sucio o activo sucio que intenta lavarse para ser insertado en el sistema financiero peruano a través de diversas actividades que también son ilícitas para darle una apariencia de legalidad. Pero estos activos son ilícitos, ¿por qué? Porque son activos que provienen de, como les acabo de mencionar, del terrorismo, de la corrupción, del secuestro, del robo, de la extorsión, del proxenetismo, etc. Y hay diversas actividades económicas que necesariamente
como les mencioné en un momento, hay diversas actividades económicas que necesariamente por la delicadeza de las actividades que realizan, necesariamente deben implementar, la persona jurídica que se encarga de realizar estas actividades económicas, deben implementar un sistema de prevención, en este caso el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Yo les acabo de mencionar hace un momento que la implementación de un modelo de prevención no es obligatorio para las personas jurídicas, pero les dije que solamente era referencial, pero les dije que hay actividades que deben ser debidamente reguladas por lo delicado a lo que se dedican, por la delicadeza a las cuales se dedican a realizar estas actividades y por las consecuencias que pueden tener en el sector financiero, en este caso del Perú. ¿Cuáles son estas actividades que deben ser reguladas y debidamente prevenidas a través de un sistema de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo? Son las constructoras, las inmobiliarias, los bancos, los casinos, las casas de cambio, los notarios, etcétera. Son en realidad alrededor de 35 actividades económicas que necesariamente deben ser evaluadas, deben ser debidamente estructuradas y dentro de las mismas se debe implementar un modelo de prevención para evitar que se cometan diversos delitos dentro de los cuales el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son lo más importante. Y espero que haya quedado clarísimo el tema del lavado de activos y si no les ha quedado claro cómo se configura el delito de lavado de activos, acá tenemos unas nociones básicas respecto de este delito. El lavado de activos es un delito autónomo, conocido también como lavado o blanqueo de dinero o activos. ¿Por qué? ¿Por qué se le da ese término de lavados? Porque el dinero sucio, el dinero contaminado o el activo sucio o el activo contaminado va a ser lavado para darle una apariencia de legalidad, para darle una apariencia de limpieza económica financiera. Es una suerte de legitimación de capitales o de ganancias ilícitas, entre otros. Y consiste, como les acaba de mencionar, en el proceso de disfrazar u ocultar el origen ilícito del dinero, bienes, efectos o ganancias que provienen de delitos precedentes, usualmente mediante la realización de varias operaciones por una o más personas naturales o jurídicas, y comprende los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte de dinero en efectivo o título de valores de origen ilícito. Acá ya es una definición un poquito más técnica. Tenemos otra definición también respecto del delito de lavado de activos, ya en términos más sencillos, es el proceso por el cual se busca introducir en la estructura económica y financiera de un país, que se estaba mencionando, recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Dinero, bienes, efectos o ganancias. ¿Que provienen de dónde? De actividades ilícitas, delitos precedentes, los he mencionado, extorsión, robo, proxenetismo, corrupción, etcétera. ¿Con la finalidad de qué? De darles una apariencia de legalidad. Se lava esta suerte de acciones ilícitas y ilegales para darle una apariencia de que provienen de actividades ilícitas, pero no es así. Son delitos precedentes del delito de lavado de activos, los delitos contra la administración pública, por ejemplo, la corrupción, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, secuestro, proxenetismo, delitos tributarios, extorsión, robo, delitos aduaneros u otros que generen ganancias ilegales. O sea, a través de la comisión de estos ilícitos, de estos delitos, uno va a obtener dinero. Por ejemplo, si se extorsiona a una persona, se pide un dinero, este dinero ya está contaminado. Este dinero es ilícito. Y a través de otras actividades, a través de una transferencia, ocultamiento, lo que acá se está mencionando, a través de diversas operaciones, por unas personas naturales o jurídicas, que son conversiones, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte o lo que fuese de dinero o activos, se intenta dar la apariencia de legalidad. Dinero sucio, activo cochino, se intenta lavar a través de diversas operaciones para insertarlo en el tráfico económico y financiero peruano, ¿no? Dándole la apariencia de que han sido obtenidos de forma legal, cuando no es así. Básicamente, a través del lavado de activos, se pretende hacer parecer como legítimos los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas e integrarlos o introducirlos al sistema económico financiero, en este caso peruano. Entonces, hasta aquí, muchachos, para ya ir más o menos redondeando y cerrando la idea,
Hemos hablado de manera muy veloz y sucinta del mercado de capitales. Sabemos qué es el mercado de capitales, qué es lo que hace, qué es lo que se hace dentro del mercado de capitales. Y hemos hablado del compliance, o de los programas de cumplimiento, o de los modelos de prevención. Ya los hemos definido y ya hemos hablado de su importancia. También hemos contextualizado la normativa peruana respecto de los modelos de prevención, es decir, cómo se tienen que prevenir que se cometan delitos a nivel corporativo relacionados al tema del mercado de valores. Luego de la contextualización normativa, que hemos hablado de la Ley 3424, de su reglamento y de los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores para el buen funcionamiento e implementación de un modelo de prevención, luego de todos esos temas, hemos abordado de los sistemas de prevención, el tema del sistema de prevención de lavado de activos. Hemos hablado hasta acá del lavado de activos. ¿Qué implica lavar activos? ¿Cómo se configura este delito? Ya lo hemos definido técnicamente y también de forma sencilla. Hemos dado ejemplo y hemos dicho que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es un delito que debe ser prevenido a nivel corporativo y que se le exige a nivel corporativo a ciertas empresas, corporaciones, se les exige implementar un sistema de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Por lo delicado de las actividades que vienen realizando y las consecuencias que pueden tener estas actividades en el sistema financiero peruano. ¿Cómo se llama este sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Se llama SPLAF. Básicamente son las siglas y las iniciales de lo que venimos acordando, de lo que venimos estudiando. Es SPLAF, Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. ¿Qué es el sistema de prevención SPLAF? Ahí ustedes lo pueden ver en su pantalla. Ya más o menos estamos abordando varios temas de forma muy sucinta. Mercado de capitales, compliance y lavado de activos. Y dentro del lavado de activos, sistema de prevención del lavado de activos y también del delito de financiamiento del terrorismo. El SPLAF está conformado por las políticas, esto es muy importante. Son las políticas y los procedimientos establecidos por el sujeto obligado a informar. Ya les mencioné quiénes son los sujetos obligados a informar. Si ustedes quieren estar muchísimo más seguros de quiénes son los sujetos como se entiende a las empresas que están obligadas a informar a la UIF sobre sus actividades económicas, yo le he dicho, hay una lista de 35 actividades. Y ahorita lo vamos a ver de manera más directa. Aquí está el portal de la SBS. Miren. Relación de sujetos obligados. ¿Qué encontrarás en esta página? En esta sección se encuentra la relación de personas naturales y jurídicas que por su actividad son sujetos obligados a informar a la UIF. Acá está la relación de todos los sujetos obligados a informar. Por ejemplo, tenemos a las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y demás comprendidas en los artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito, las cooperativas de ahorro de crédito, las que se dedican a la compra-venta de divisas, las que se dedican al servicio postal de remesa y giro postal, las empresas de préstamo o empeño, los administradores de bienes, empresas y consorcios, las sociedades de agentes de bolsa, las sociedades de agentes de productos, las sociedades intermediarias de valores, las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, las bolsas de valores, las bolsas de productos, las que se dedican a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves, los agentes inmobiliarios, los hipódromos y sus agencias, los agentes de aduanas, los notarios, como les mencionaba, las empresas mineras, las que se dedican a la explotación de juegos de lotería y similares, los casinos, por ejemplo, como también lo mencioné, las que se dedican al comercio de joyas, metales, piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales. Todas estas empresas, por lo delicado de su actividad, porque normalmente, dentro de estas actividades, porque se, se mueve mucho dinero dentro de estas actividades, normalmente se intenta lavar dinero con estas actividades. En las notarías, en las agencias de aduana, en las minerías, en los hipódromos, en los casinos, en las constructoras.
Es por eso que estas actividades y las empresas que se dedican a realizar estas actividades, tienen que implementar un sistema de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. El SPLAF está conformado por las políticas y los procedimientos establecidos por el sujeto obligado a informar. Los sujetos obligados a informar ya lo hemos mencionado. Y el SPLAF son las políticas que van a establecer estos sujetos de acuerdo a la ley 3424, a su reglamento y además disposiciones sobre la materia, en consideración a los factores de riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ahora ya más o menos va tomando cuerpo del por qué les hablé sobre el compliance, por qué les hablé de los modelos de prevención, del por qué hablamos del mercado de valores, del por qué hablamos de la contextualización normativa de la ley 3424, su reglamento y el tema de la debida implementación de un modelo de prevención especificado por la Superintendencia del Mercado de Valores, por esa normativa que arrojó esta organización. Y bueno, acá estábamos hablando, así como por los procedimientos y controles vinculados a la detección oportuna y el reporte de operaciones sospechosas con la finalidad de evitar que los productos o servicios que presta sus clientes o usuarios sean utilizados con fines vinculados a los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. ¿Por qué necesitan regular estas empresas sus actividades? Acá está. Para evitar que los productos o servicios que presta a sus clientes, como lo mencioné, o usuarios sean utilizados con fines vinculados a los delitos de lavado de activos. Le mencioné que por la delicadeza de la actividad económica y financiera que ven realizando, pueden comprometer a sus clientes, usuarios y demás personas allegadas a que se cometan delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Si se implementa un sistema de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, se garantizará el deber de reserva de información relacionada a estas actividades. ¿Qué comprende el sistema de prevención del lavado de activos, del financiamiento y del financiamiento del terrorismo? Ya mencioné que son políticas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado, ya también vimos la lista de todos los sujetos obligados, para prevenir que se cometan dentro de su seno empresarial estos delitos. ¿Pero qué comprende? La norma sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, específicamente sobre estos dos delitos, dice que tienes que designar un oficial de cumplimiento. Ya hablamos también quién es el oficial de cumplimiento, que es la persona que se va a encargar de que se cumplan las normas establecidas dentro de una empresa, las políticas establecidas dentro de una empresa. Debe aplicar medidas de debida diligencia en el conocimiento de sus clientes, directores, trabajadores, proveedores y contrapartes, evidentemente, para saber con quiénes está trabajando y para evitar que alguna persona relacionada a la empresa pueda cometer alguna suerte de delitos vinculados al lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Deben aprobar un manual y un código de conducta para la prevención de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y deben llevar, conservar y comunicar un registro de operaciones, de todas las operaciones que vienen realizando las empresas, o en este caso la empresa obligada a informar eh, sobre lo que viene haciendo en el día a día. Entonces, la normativa para la debida implementación de un sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo deben tener por lo menos estos 4 puntos. La designación de un oficial de cumplimiento, se deben aplicar medidas de diligencia, conocer a los clientes, directores, los trabajadores, proveedores y contrapartes. Se debe aprobar un manual de código de conducta para prevenir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y llevar, conservar y comunicar un registro de todas las operaciones que viene haciendo la empresa. Y bueno, finalmente ya para ir terminando con la clase del día de hoy, siendo bien exacto, ya faltan 3 minutos para que sean las 9 de la noche y la clase está programada de 8 a 9. Una pregunta que
surge siempre. ¿Debo implementar un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por cada una de las actividades que realice y que estén comprendidas en el artículo 3 de la ley número 29038, es decir, las actividades riesgosas y peligrosas a las cuales hemos hecho referencia? Y la respuesta está en el lado derecho de la pantalla. En caso el sujeto obligado desarrolle más de una de las actividades señaladas en la normativa, es decir, por ejemplo, eh, que se dedique a vender joyas, piedras preciosas y también se dedique a los juegos, como el casino. En el caso de los sujetos obligados, en el caso de que el sujeto obligado desarrolle más de una de las actividades señaladas en la normativa, debe implementar un solo sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sin perjuicio de que esa actividad deba cumplir con las exigencias que le correspondan. No es necesario implementar un sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo por cada una de las actividades que nosotros vayamos a realizar, si es que son actividades que están comprendidas en la relación que yo les acabo de mencionar, que son la relación de las actividades que va a realizar una empresa y que son sumamente delicadas. Y por ser sumamente delicadas y tener esa correspondencia o una consecuencia perjudicial en el sector social, económico y financiero, deben ser debidamente reguladas. Entonces, con esta última presentación, yo estaría culminando con la clase, ya habiendo hablado de forma muy sucinta de todo lo que tiene que ver con el mercado de valores, el mercado de capitales, lo vuelvo a recalcar, el compliance, la prevención del delito a nivel corporativo, hablando ya de la normativa específica para prevenir que se cometan delitos dentro de una empresa y hablar del lavado de activos y de los sistemas de prevención del lavado de activos. De manera muy sucinta he tratado de abordar tres temas que son muy extensos, pero he tratado de abordarlo eh, con con las presentaciones que yo considero son más importantes y relevantes. Y con eso yo no tengo nada más que comunicar y solamente agradecerles por la invitación y bueno, agradecerles también por estar presentes en este momento que todo el mundo está saliendo de Lima para irse a celebrar o festejar la Semana Santa en cualquier provincia de nuestra querida sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel, por su excelente exposición. No sé si de parte de los participantes hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, damos por culminada la sesión del día de hoy, agradeciéndole, ¿no? por brindar esta ponencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Yo creo que todo ha quedado clarísimo. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. No recuerden que pueden seguirnos en Facebook como de Leyes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Listo, Yamile, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos.